Beneficios. Vamos a conversarlo con David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas. Señor Tuesta, bienvenido a RPP. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Encantado. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Economía para Todos. ¿Cuán importante es la instalación de este acuerdo fiscal y cuáles son los objetivos más claros, considerando que lo ideal es encontrar un equilibrio correcto entre estabilidad económica y gasto que desde distintos sectores se viene exigiendo? Bueno, hay un elemento importante que significa el colocar el tema en la agenda ciudadana. Efectivamente, digamos, venimos de un escenario, contexto en el cual se ha venido aprobando un conjunto de leyes de carácter populista y existe, por tanto, una reacción, creo yo, responsable por parte del gobierno de intentar poner el tema en agenda, ¿no? El hecho de que existe la necesidad de dejarle al próximo gobierno un escenario más acorde, más responsable y que se eviten de acá a los próximos meses seguir aprobándose un conjunto de leyes. Esa es la parte positiva. Ahora está la parte, no negativa, digamos, pero sí un elemento, digamos, que yo considero desde un punto de vista de acción en el corto plazo, que significa empezar a predicar con el ejemplo. Y predicar con el ejemplo significa que hoy mismo, ¿no?, el gobierno debería desarrollar acciones inmediatas, como por ejemplo observar muchas de las leyes que hoy están aprobándose en el Congreso, y por otro lado también ir al Tribunal Constitucional cuando las normas no cumplen, ¿no?, con el precepto, digamos, que dice la Carta Magna, ¿no? En el gobierno anterior lo que observábamos es que estas acciones no se presentaban. Entonces, esperemos ahora que el gobierno predique con el ejemplo, y esto ayudaría a dar señales más claras de que efectivamente existe un compromiso con el largo plazo. Para entender un poquito mejor, ¿cuáles son esas normas? Al menos 2 o 3, ¿no?, que para usted el gobierno debería observarlas, incluso planteando algún recurso ante el Tribunal Constitucional. Como ejemplo, para que nuestro público lo pueda comprender. Por ejemplo, el tema de la ley de los maestros, ¿no? El tema de las pensiones a los maestros, que nos cuesta 7.000 millones de soles al año. Eso es casi un punto del Producto Bruto Interno por año, una ley que lo que indica es que la pensión mínima que tiene que tener un maestro es de 3.300 soles, ¿no? Y que se va ajustando de acuerdo a cómo se va incrementando la pensión mínima de la carrera magisterial. Eso es un horror, ¿no? Y eso es además una política de carácter discriminativa, no inclusiva, porque ningún peruano tiene ese privilegio que aparentemente se le ha querido dar a los maestros, de darles una pensión con esas características, ¿no? Entonces, lo que le toca al gobierno es justamente observar, ¿no?, estas leyes, y si se aprueba ya se observó, valga la redundancia, ya... Sí, claro. Ya se observó. Claro. Y ahora lo que hay que esperar si el Congreso lo aprueba por insistencia, y si es que lo aprueba por insistencia, debería ir al Tribunal Constitucional a indicar, ¿no?, que esta no debe presentarse, ¿no? Claro, por eso le señalaba al inicio de este diálogo que es importante encontrar un equilibrio entre las exigencias de gasto de distintos sectores y obviamente la estabilidad económica, que tiene que ser sostenible, porque no faltarán quienes digan, no solo desde el sector docente, ¿no?, sino desde distintos sectores, que hay sin duda diversas exigencias, demandas ciudadanas que también deben ser tomadas en cuenta, señor Tuesta. Efectivamente, porque dinero que se utiliza para un tema es dinero que se deja de asignar a necesidades más importantes, como puede ser programas sociales, como puede ser la inversión pública en puentes, carreteras, ¿no? Y de hecho el presupuesto público ha cometido un horror, ¿no?, porque prácticamente ha contraído completamente la inversión pública, ¿no?, básicamente para atender las demandas ciudadanas, ¿no?, que existen actualmente. Digamos, se han postergado esas demandas ciudadanas para pagar sueldos y salarios que se han incrementado de manera exagerada durante este año, ¿no?
¿Y cómo tomar el tema de la base tributaria? Que ese es un punto que también está incluido en el acuerdo fiscal, ¿correcto? ¿Cómo trabajar en este tema que sin duda es bastante delicado? Bueno, el tema de la base tributaria fundamentalmente depende del crecimiento económico que tiene el país, ¿no? No hay forma es muy difícil ampliar la base tributaria. Sí, un crecimiento económico potente, fortalecido, ¿no? Si este crecimiento no existe, es bien complicado hacerlo, ¿no? Normalmente las ampliaciones de la base tributaria se producen cuando la economía está creciendo de manera sostenida, ¿no? Entonces, lo importante para ampliar la base es que nuevamente retomemos el camino de la productividad. Perfecto. Entonces, tras la instalación de este acuerdo fiscal, ¿cuáles son los siguientes pasos para que no quede todo en el papel o en las buenas intenciones? Y a continuación se pueda realmente cumplir con todos los acuerdos que estamos analizando. La primera, yo le diría, es dar una señal clara a la población de que este gobierno hoy está comprometido a tomar acciones concretas para reducir el déficit fiscal. Y, por ejemplo, hace un momento yo escuchaba en la nota que estaban hablando del tema de Petroperú. Exacto. Sí. Mira, es una oportunidad de oro que tiene hoy el gobierno para demostrar que realmente está comprometido. ¿Y qué tiene que hacer? No darle ni un centavo de ayuda a esta empresa que desperdicia dinero, que está mal gobernada, que como ven ustedes, ¿no? Su actuar, su gobernanza está cuestionada por la Contraloría. Que tiene varios procesos, ¿no? Incluso de corrupción que están actualmente dentro del Poder Judicial. Entonces, se tiene que parar esto, ¿no? No se puede seguir financiando una empresa que tiene cero gobernanza, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, sería una señal potente, ¿no? Miren, simplemente con parar el dinero a esa empresa, le diría a todos los agentes económicos que realmente este gobierno está realmente comprometido con la disciplina fiscal. Sería espectacular y ojalá que el gobierno no se deje convencer y maniatar por el Congreso, por congresistas, por sindicatos que seguramente van a estar buscando la manera de tratar de chantajear al presidente. Y tiene que tener en cuenta que la población lo sabe. Si es que el presidente le pone dinero a esta empresa, es que simplemente ha sido chantajeado de alguna manera, amenazado por fuerzas políticas que buscan de alguna manera tratar de negociar cosas con el gobierno. Entonces, incluso no ponerle dinero sería un mensaje potente fiscal, pero a la vez de que este gobierno realmente es independiente y que tiene la capacidad realmente de ponerse firme. Ojalá que lo haga. Muy bien, esperemos entonces la reacción del Ejecutivo. Aprovecho para preguntarle sobre la controversia que se ha generado entre COFIDE y la Contraloría por el caso Reactiva. Cuando hablamos de Reactiva, recordamos la época de la pandemia, en abril del 2020, se encaminó esta iniciativa Reactiva Perú para sostener la cadena de pagos y de una u otra manera también la economía de diversas empresas que se encontraban en riesgo debido precisamente a los efectos de la pandemia. ¿Qué ha pasado con esta observación de la Contraloría? ¿Y es cierto que gran parte del dinero destinado a las empresas por parte de Reactiva va a tener que ser reconocido por el Estado? Mire, ese informe de la Contraloría simplemente demuestra que no conocen absolutamente nada de lo que significan programas de salvataje, programas para enfrentar una tremenda crisis económica que se había generado en el país como consecuencia de la pandemia. El objetivo del programa Reactiva no era recuperar el dinero. Lo que buscaba, el objetivo principal de la pandemia, era evitar un colapso absoluto de la economía. Claro. Un informe bien hecho de la Contraloría debería haber hecho un análisis costo-beneficio de lo que significaba dar ese apoyo financiero como lo dio el Estado y salvar el aparato productivo o no hacer nada. ¿Cuál hubiera sido el costo fiscal de no hacer nada? Ese análisis no está en el informe. Y más bien lo que existe es un informe, un libro del Banco Central de Reserva que finalmente lo que termina es alabando el funcionamiento de este programa. El BCR dice que sin el programa Reactiva Perú, nuestro país hubiese entrado en una suerte de recesión económica. Así es. Entonces, mire, yo lo que le sugiero, por ejemplo, a RPP es que haga una encuesta.
Porque, a ver, ¿qué sucede? Para la población es muy complicado entender, pues, no reactiva, el financiamiento, el tesoro, etcétera. ¿No? Es complicado, siempre es complicado hablar de temas financieros para el público oyente. Ajá. Simplemente pregúntale a la gente. Pregúntale a la gente. La Contraloría dice que el programa fue malo, porque hay plata que no se recuperó. El Banco Central dice que el programa fue espectacular. ¿A quién le cree usted? La población le aseguro que va a decir, pero apabullantemente, que al Banco Central. Y se acabó el asunto, se acabó la discusión. El Banco Central de Reserva es la institución más confiable que tiene el país, que la población la quiere, la adora, dice que la cree a ciegas, porque es una institución que realmente tiene gobernanza. La Contraloría no la tiene. Entonces, lo que dice el Banco Central va a misa. Lo que dice la Contraloría, yo le digo, técnicamente es una burrada. Entonces, pregúntale a la población y la discusión se acaba. Y a mí me sorprende honestamente que la Contraloría debió haber consultado al Banco Central. ¿Por qué no fue a hablarle a Julio Velarde? Señor Velarde, ¿le parece que este informe fue bueno? O al gerente general, señor Paul Castillo, ¿le parece que se acababa la discusión? Pero claro, esto se le encarga, como funciona la Contraloría. Cualquier técnico de segunda hace un informe y se coloca a la prensa. O sea, es un absurdo, ¿no? Ahí tiene que revisar realmente la Contraloría la manera como funciona su procedimiento. Este tema se solucionaba hablando antes con el Banco Central y se evitaba un informe que realmente es lamentable y da pena. Sí, un informe que ha tenido muchísimos cuestionamientos por parte de distintos sectores económicos. El señor Tuesta, gracias por su aporte, gracias por estar con nosotros aquí en Economía para Todos. Encantado, un placer. Igualmente, David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas, aquí en Economía para Todos y en RPP Televisión. Vamos a retornar para conocer cómo va la campaña navideña en varios sectores, centros comerciales en Lima y a nivel nacional, Gamarra, el Emporio de Mesa Redonda también, todo eso y más.